él en realidad es un máster, es un máster en economía, sí, magíster en economía, el doctor César Barreto, ex ministro de Hacienda, primer presidente de la Agencia Financiera de Desarrollo AFD, actualmente es director en Banco Familiar y economista de Fundación Desarrollo en Democracia, DENDE. César Barreto, que siempre es consultado y hace rato que no venía acá, y bueno, realmente nos sentimos con mucha honra de que nos visite el querido César Barreto. Salió en última hora la cuestión esta con Argentina, la brecha cambiaria en Argentina que abre puertas al retorno del contrabando. Vamos a comenzar por ahí. Esto salió en última hora y te consultaron a vos, por ejemplo. ¿Y eso qué quiere decir? La situación que está mala ya, que creo que me corregís, el 55% de la población argentina ahora está en la pobreza, más o menos, según las informaciones. No sé si qué grado de verdad hay. 55% de 45 millones de habitantes es mucha cantidad. Y el contrabando que más o menos se manejaba acá, de que no ingrese otra vez, o sea, no vengan los productos de Argentina, o por lo menos que sean mucho más, el sistema que sea más reticente para con estos. Ahora como que se abre de vuelta al contrabando por esa brecha cambiaria en Argentina. ¿Qué podés decir al respecto? A ver. Antes que nada, buen día. Un placer, César. Gracias, Bruno, por invitarme de vuelta. Por favor. Siempre estás invitado acá. Vos sos un capo. Siempre me invitan los martes, y los martes yo tengo un día complicado. Lastimosamente no pude venir en otras oportunidades. Pero este tema, la brecha cambiaria en Argentina empieza hace mucho tiempo. La primera versión fue allá por el año 2012 más o menos, en el que Argentina implementa un esquema de control de cambios. O sea, no es libre el mercado de cambios allá. Fija un precio oficial al dólar, y automáticamente cuando uno fija un precio oficial normalmente y el mercado está controlado, surge lo que llamamos un dólar paralelo. Acá también tuvimos en algunos años, ya por la década del 80, algo parecido, ¿verdad? Nosotros eliminamos esos controles cambiarios ya por los años, a principios de los 90, pero ellos implementaron de vuelta, y la Argentina es un fenómeno importante para nosotros por el tamaño de la economía, por la integración que tenemos con ellos, por los paraguayos que están allá, ¿verdad? Y por las ciudades vecinas argentinas que tenemos nosotros, que es donde impacta esto. Tenemos Clorinda acá, tenemos Posadas, tenemos Formosa ahí enfrente al Verdi. Y lo que ocurre cuando hay control de cambios y hay una diferencia muy grande entre el dólar oficial, que es el que se usa cuando una importadora formal aquí en Paraguay trae productos de Argentina, se tiene que liquidar al dólar oficial, sí o sí, ¿verdad? Y el dólar blue. Y el dólar blue, que es el dólar paralelo, el dólar del mercado negro, que ellos muy creativamente le llaman blue, pero es un dólar prohibido que es del mercado negro realmente, ¿verdad? Pero que se transa de cualquier manera. Ellos son muy creativos, le ponen blue, ¿verdad? Cuando esa son diferencia, muy finos. Son muy finos. Cuando la diferencia entre esos dos es muy grande, ocurre un fenómeno que es más barato ir a Clorinda con dólares o con pesos que uno compra acá en Asunción, y compra los productos en pesos en Clorinda. Y esa diferencia, esa brecha cambiaria que entra esa brecha puede hacer que el precio sea más barato 50% solo yendo a comprar a Clorinda, ¿verdad? Que nos pasó muy críticamente hasta fines del año pasado, porque había combustible en tachos casi en todas las calles, de limpio, en todos lados. En el área metropolitana. El área metropolitana. Y allá en Encarnación también. También en Encarnación, ¿verdad? Decime una cosa. Eso, cuando vino Milei, hizo una devaluación muy grande del peso oficial en diciembre. Y como empezó a hacer cambios que generó credibilidad en el mercado, esa brecha se redujo a un mínimo del 10%. Después de que estaba por encima del doble. O sea, el oficial era 350 pesos y el dólar blue estaba en 1000. Eso se redujo a una diferencia de 850 el oficial y 1000 más o menos el dólar blue.
cuando esa diferencia es pequeña, esta diferencia de precio en la frontera es muy pequeña también. Y como que no justifica tanto gastar combustible, ir a buscar cosas allá, como que ya no cierran los números, ¿verdad? El tema es que Milei, como empezó bien, pero después se le complicó el manejo. En Argentina no es fácil de manejar estos cambios, ¿verdad? Empezó a ampliarse de vuelta esa brecha cambiaria a partir de principios de mayo, fines de abril más o menos, ¿verdad? Hoy esa diferencia está en 50%, un poco por encima del 50% de vuelta. Y eso yo creo que por ahí ya en algunos rubros seguramente está generando de vuelta problemas. Y si se sigue ampliando, si llega de vuelta una diferencia del doble, obviamente que vamos a volver a la situación que desequilibrio total habría. Así es. Un escenario eso es lo que me refiero allí, que es un escenario que nosotros pensamos, parecía como que íbamos a dar vuelta a esa situación, pero está volviendo otra vez a empeorar la cosa, ¿verdad? Pero no depende de nosotros, es un tema que depende del gobierno argentino y bueno, veremos. Ojalá ellos tengan éxito, ¿verdad? Porque eso es lo que nos conviene a nosotros también. Y esto influencia al comercio formal paraguayo, que se vería afectado. Dice justamente acá nuestro invitado César Barreto, esta brecha entre el dólar oficial y el blue, que ya supera el 50% en un escenario de desequilibrios económicos. Yo te hago una consulta. Nuestra moneda, ¿cómo vos calificarías al guaraní? Una moneda que tiene 80 años de vigencia, a la que no se sacó ni un solo cero. ¿Qué representa para nuestra economía y también para aquellos que quieran apostar o comprar el guaraní o apostar por el guaraní? ¿Qué es el guaraní formalmente, digamos? ¿Y tiene respaldo el guaraní? ¿Es una moneda seria, creíble el guaraní? ¿Cuál es tu concepción al respecto? Y si el Paraguay hubiera sido un país grande en términos económicos, probablemente el guaraní hubiera sido una referencia regional, por lo menos, por la estabilidad y por el manejo prudente y responsable que hemos tenido nosotros desde sus orígenes, desde la creación del guaraní misma y desde la creación del Banco Central del Paraguay después. Y ni qué decir desde el momento en que allá por el año 91, 92 hicimos cambios muy importantes, ¿verdad? Primero un gobierno democrático y se fue profesionalizando muy fuertemente el manejo del Banco Central. Y hoy tenemos esquemas de manejo de emisión monetaria que son las buenas prácticas que aplica, qué sé yo, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Japón, prácticamente todos los países desarrollados. El mismo esquema que manejan ellos, nosotros manejamos aquí en Paraguay. Es lo que se llama metas de inflación, política monetaria en base a metas de inflación, que lo hacemos desde el año 2011 y lo hacemos con mucha solvencia. No es que lo hacemos y no cumplimos los parámetros o las reglas que están implícitas allí. No, lo implementamos y lo cumplimos. Y el guaraní es una moneda, uno de los más estables de la región, conjuntamente con el peso chileno, el peso mexicano, el real, que también se ha fortalecido mucho. Está en ese rango de monedas respetables. También el sol peruano, creo que se llama sol, sol peruano. Es una de las monedas respetadas, solo que somos un país pequeño, poco integrado a los mercados financieros internacionales todavía. En eso, por ejemplo, este tema del grado de inversión nos va a ayudar mucho. Porque todavía no figuramos en el mapa financiero. Con esto vamos a ir empezando a figurar en el mapa financiero más serio, digamos. A eso vamos a arribar, pero para cerrar nomás lo de el guaraní como moneda, esas casas de cambio de la Argentina o del Brasil, ¿por qué no incluyen al guaraní abiertamente ahí? Como que el guaraní también es una moneda creíble, es una moneda que ustedes pueden tener como para resguardar su dinero, digamos. ¿Qué pasa? ¿A quién corresponde hacer ese trabajo? ¿Al gobierno mismo de Paraguay o a la importancia misma de la moneda en mercados foráneos, digamos? ¿Cómo es? Refleja la importancia misma de la moneda en los mercados foráneos. Y como somos una economía muy pequeña, la participación que podamos o la relevancia que podamos tener nosotros en San Pablo es muy pequeña, porque la relación económica es muy pequeña. Entonces, o sea, ¿por qué el dólar es tan relevante en todos lados? Porque obviamente la relación económica de Estados Unidos en el mundo es muy fuerte.
Y la mayoría de las monedas más o menos refleja su participación en el comercio mundial, excepto el dólar, que sobrepasa por lejos por otras razones, ¿verdad? Nosotros somos un país pequeño y eso limita nuestras posibilidades, ¿verdad? Además que hay poco conocimiento todavía, incluso en los países vecinos, de esta solvencia que hemos tenido en el manejo de cosas que ellos siempre fueron muy desordenados. O sea, el real hoy es una moneda relativamente estable, pero eso lo podemos hablar en los últimos 15 años. Pero antes de eso, nuevo cruzado, sí, se cambió de nombre varias veces. Exactamente. Todo ese tipo de cosas. Bueno, sí, muy acertado lo que decís. Y tiene demasiado fundamento. Y este cambio nuestro para mejor, para que hoy se le otorgue el grado de inversión a Paraguay, se vino trabajando con esto hace creo que 20 años más o menos, desde el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, con Borda como ministro de Hacienda, por lo menos los primeros 2 años, imprimieron una férrea manera de actuar monetariamente y bueno, con la fiscalización del Banco Central, que también hizo su gran trabajo, su gran aporte y puso toda la seriedad posible, como bien decías, y se hizo bien el trabajo. Por eso se llegó a este grado de calificación que cae con a favor de este gobierno de Santiago Peña. Calificación del grado de inversión a través de Moody's en este caso. Pero acá viene la gran pregunta: ¿cómo mantener esta importancia en cuanto a la calificación del grado de inversión? Porque de aquel hace 20 años a hoy hoy llegamos a este nivel. Bueno, ¿y cómo mantener esto para que no se caiga de aquí a 1 año, a 2 años, porque por las negligencias mismas nuestras, que creemos que ya tocamos el cielo con las manos y que no nos damos cuenta que hay que trabajar esto, mantener esto, chequear constantemente, acompañar esta coronación que es muy plausible desde ya? Pero, ¿qué hay que hacer para que eso se mantenga, digamos, este nivel de grado de inversión favorable a Paraguay? Y sí, yo te diría cómo hacemos para mantener y cómo hacemos para mejorar, porque realmente estamos en el primer peldaño del grado de inversión, que tiene unas escaleritas para arriba de vuelta, y que el mantenimiento del grado de inversión en escenarios que son extremadamente volátiles en la economía, tanto local como internacional, nos requiere que subamos un poco más, ¿verdad? Por ejemplo, Chile ha bajado de calificación, pero no bajó de grado de inversión porque estaba bastante por encima del grado de inversión. Es importante ir subiendo en la escalerita, ¿verdad? Y lo que hay que hacer... ¿Qué es el grado de inversión? A ver, el grado... nosotros estamos en primer grado, vos sos el profesor. ¿Qué es el grado de inversión? ¿Qué significa digamos, este premio que se dio a la economía o a las finanzas de Paraguay con esto del grado de inversión? ¿Qué significa grado de inversión? Significa que la posibilidad de cumplimiento de nuestra deuda es muy alta, incluso en escenarios económicos negativos. O sea, si tenemos un shock tipo la pandemia, que fue un golpe muy fuerte que recibió la economía, incluso en esos escenarios nosotros vamos a poder cumplir con nuestros compromisos de deuda. Significa que somos un país de bajos riesgos desde el punto de vista de la posibilidad de pagar nuestra deuda, incluso en escenarios negativos, en escenarios económicos muy negativos, ¿verdad? ¿Somos más creíbles a partir de ahora? Somos más creíbles, porque el grado por debajo del grado de inversión es lo que llamamos grado especulativo. Es como que el grado especulativo significa que si alguien invierte en el país, ¿verdad? Está enfrentando el riesgo que nosotros no paguemos la deuda en algún momento si es que la economía le va mal. Eso es grado especulativo. Hasta el W. Claro. El triple B, que le llaman la jerga, que es grado de inversión, implica de que incluso en escenarios económicos negativos nosotros estamos capacitados de pagar la deuda en ese año en particular. Es un cambio muy sustancial, porque le está diciendo a todos los inversionistas del mundo de que invertir en Paraguay, en deudas emitidas por Paraguay, es seguro, incluso en situaciones difíciles, ¿verdad? Qué bueno. Normalmente en situaciones difíciles la gente tiene problemas para pagar la deuda. Vos perdés tu empleo,
qué sé yo, y vas a tener dificultades para pagar la cuota del crédito. Acá lo que le está diciendo es, incluso cuando pierde su empleo, este país está capacitado de seguir pagando su deuda. Qué interesante. Y nos pone en un umbral de inversiones que muy pocos países participan. El 80% de los capitales en el mundo que giran en el mundo, ¿verdad? Que la gran parte son de fondos de pensiones, fondos de trabajadores de todo el mundo, invierten en países de grado de inversión, no en un grado especulativo. Estamos pasando del 20% que era el grado especulativo a un 100% que se multiplica por 5 o 6 la cantidad de capitales disponibles allí. Porque se especula mucho en el mundo, ¿verdad? Se especula mucho en el mundo, exactamente. Y bueno, y así está. Pero hay gente especializada en inversiones especulativas, ¿verdad? Y hay otra gente que no quiere invertir en especulando, ¿eh? Eso es lo que hay que entender siempre. La gente, fondos de pensiones no puede invertir especulando. Fondos de pensiones tiene que prever de que él va a tener que pagar las pensiones de su gente en el futuro. Entonces tiene que invertir seguro. Ahí, en ese mercado, entramos nosotros con este grado de inversión. ¿Y esto que pasó en Japón ahora que cayó la bolsa, ese tipo de cosas? ¿Cómo se... una decisión Japón, porque si Japón tiene este desliz, sí, que a nosotros nos puede llegar alguna vez, digamos. Y Japón era el último país que estaba manteniendo fondos baratos en el mundo, y es como que todo el mundo se endeudaba en Japón para especular invirtiendo en bolsas de Estados Unidos o en Europa. Entonces, cuando Japón empieza a aumentar el costo de su dinero, también como que se rompe esta bicicleta. Eso es lo que está ocurriendo. Hay que reequilibrar todo, porque la deuda que sacaste para invertir en acciones en Estados Unidos ahora te cuesta más caro. Y eso pues, es un desequilibrio grande. Esto va a durar seguramente algunos días hasta que se vuelva a la normalidad. Pero una caída grande en la bolsa muy fuerte, ¿verdad? Pero se rompe la bicicleta. Se rompe la bicicleta. Se rompe el andar de la bicicleta. Exactamente. Económico-financiera. Esto ya dijiste, el grado de inversión... y estas ahora, otras... para mantener el grado de inversión, no te respondí la pregunta directa que me hiciste. Justamente, ¿cómo se mantiene? ¿O cómo crece ese? Es mantener la prudencia en el manejo de las finanzas públicas, mantener acotado el nivel de endeudamiento del país, mantener la independencia del Banco Central, mantener la forma que estamos haciendo la emisión del guaraní, como lo hemos hecho en estos 20 años, y fortalecerlo con otras cosas, ¿verdad? ¿Como cuáles? Como por ejemplo, hay cierta incertidumbre respecto al costo que significa para las finanzas públicas el sistema de pensiones público, lo que llamamos la caja fiscal de funcionarios públicos, ¿verdad? Que no está financiado correctamente. Hay que hacer reformas allí. El gobierno se comprometió. Están haciendo análisis y tienen que presentar proyectos de ley en los próximos meses, ¿verdad? Hay que ordenar el tema salarial de los funcionarios públicos, que ha sido un desorden históricamente. Hay una nueva ley de servicio civil que está buscando darle más previsibilidad al gasto salarial del Estado. Son cosas importantes desde el punto de vista del grado de inversión, porque afecta la capacidad del Estado de tener los fondos suficientes para pagar su deuda en el futuro. Y estos nuevos 700 funcionarios que quieren, digamos, que ingresen al sistema... el sistema del funcionariado público, 700 hablan, no sé de dónde van a... En vez de achicar, están agrandando la... No conozco el caso en concreto, digamos, ¿verdad? Pero claramente lo que necesitamos nosotros es darle más gobernabilidad al gasto salarial y a la contratación de funcionarios públicos, ¿verdad? Necesitamos, ¿verdad? Si no hacemos eso, tenemos una explosión en la caja fiscal en términos de gasto público, y tenemos que... el déficit fiscal se sube por eso, y tenemos que endeudarnos para pagar pensiones en el futuro. Eso nos puede hacer perder el grado de inversión. Más, casi con seguridad te diría, vamos a perder el grado de inversión si es que no hacemos ese cambio. Y que hay que aumentar los impuestos acá, César Barreto. Y por ejemplo, si es que no resolvemos el problema del déficit de la caja fiscal, nosotros vamos a tener que aumentar impuestos solamente para poder pagar más gastos de jubilaciones del sector público. Pues hay cosas que uno no puede evitar, o sea, queramos o no queramos. Cuando se te plantee la crisis, ¿cuál va a ser la solución? Necesitamos aumentar los ingresos porque el gasto ya está. ¿Le vas a eliminar la jubilación a los jubilados? No vas a hacer eso. O sea, es como que la situación planteada en como hecho que ya ocurrió ahí te obliga a tener que hacer otras cosas. ¿Y cuál es la otra cosa? Hay que aumentar los impuestos.
La salida fácil, digamos, ¿verdad? Nosotros lo que tratamos los economistas... ¿Vos sos amigo de eso o no? No, no soy amigo. O sea, yo estoy anticipando... si yo soy previsor y estoy anticipando que eso me va a pasar en el futuro, yo tengo que hacer correcciones hoy para evitar que lo otro ocurra. ¿Y cómo se hacen esas correcciones según vos? Y hay que corregir los parámetros de jubilación de la caja fiscal. No se puede jubilar a la gente a los 47 años, a los 50 años de edad. Claro. De la jubilación, para que sea sostenible, hoy se tiene que jubilar mínimo a los 62 años de edad. No te puedes jubilar a los 50 porque no hiciste los aportes suficientes para pagar tu jubilación si te jubilas muy temprano. El que tiene que jubilarse más tarde la gente. Es una jubilación de privilegio cuando te jubilas a los 50 años de edad. Claro. A los 50 años, yo tengo 53, ¿verdad? Todavía tienes todo el resto de la vida que tenés enfrente, ¿verdad? Y tenés 6 hijos. Y encima tengo 6 hijos. Y 4 que están en Estados Unidos. 4 que están estudiando en Estados Unidos. Te felicito. Decime, Moody's es una calificadora mundial, digamos, ¿verdad? ¿Es así? Sí. ¿Y qué define esa calificadora? La capacidad adecuada con riesgos en el mediano y largo plazo. Pero están otras calificadoras. O sea, Paraguay fue elevado a este rango a través de Moody's. ¿Y qué pasa con Fitch Ratings o con Standard en Poor's, por ejemplo? ¿También deben de hacer lo propio estas calificadoras respecto a Paraguay o son totalmente distintas? ¿Cómo podés explicar esto? Porque yo soy neófito en esto, no entiendo un pito, pero quiero que vos nos orientes a través de este programa y a la gente también. ¿Tienen igual importancia que Moody's, Standard & Poor's o es mayor importancia tiene Standard & Poor's y Fitch Ratings, por ejemplo? Bueno, son las 3 calificadoras más grandes en el mundo, que operan en todos los países del mundo y son las más respetadas en todo el mundo. De Estados Unidos, así, todas. ¿verdad? No te sabría decir cuál es más importante o menos importante. Los 3 son los más importantes que hay en el mundo, ¿verdad? Tienen criterios similares cuando hacen estos análisis de los países, porque la metodología técnica no puede ser muy distinta de una de otra. Claro. Puede tener una varianza de 10%, 20%, unas de otras, pero en general la columna vertebral de una evaluación de riesgo de país es muy parecida entre las 3. Entonces, por ejemplo, las calificaciones previas, todas estaban en W, en la calificación tanto Standard & Poor's, Moody's como Fitch, ¿verdad? Fitch, sí. Solo que Moody's iba un poco más adelante. Era como que ya nos dio la tendencia positiva, que significa que puede mejorar la calificación. Ya nos lo dio hace 2 años atrás, creo, ¿verdad? Entonces, Moody's. Cuando te dan la tendencia positiva es porque el siguiente cambio está muy cercano a que ocurra, que te va a mejorar la calificación. Grado de inversión. En este caso, grado de inversión, ¿verdad? Fitch también tenía la misma postura que Moody's antes que esto. Fitch, la otra grande. Sí. También tiene tendencia positiva en su calificación. Ellos son los que están más cercanos. Cuando hagan su evaluación, que seguramente lo van a hacer en los próximos meses, con este antecedente de Moody's, porque ellos están en una condición muy similar. Van a emular lo mismo. Es muy probable. Nada te asegura nada. Pero es muy probable que lo hagan, ¿verdad? Pero ellos no analizan más la especulación, digamos. Standard & Poor's y Fitch, por ejemplo, no analizan más la especulación. A ver, Standard & Poor's ha sido más conservadora con nosotros porque ellos evalúan mucho el esquema institucional de manejo presupuestario del país, que no les convenció nunca porque en Paraguay el Congreso tiene mucho poder para definir el déficit fiscal, el gasto público, en cualquier análisis presupuestario. Como que las reglas son muy leves en Paraguay, ¿verdad? A ellos nunca les gustó eso, pero igual tienen ellos un poquito menos optimismo, digamos, respecto al país, pero igual están en W también. Entonces, ellos probablemente demoren un poco más. No creo que a corto plazo nos den grado de inversión, pero si Fitch da este paso ahora en septiembre, octubre o noviembre, que van a hacer la evaluación, es probable que el año que viene o un poco más adelante lo haga lo propio también Standard & Poor's, ¿verdad? Porque es muy difícil que ellos puedan justificar diferencias muy importantes, a no ser que haya algo que diga Standard & Poor's diga, no, esto yo veo acá que vos no estás viendo. Pero en todo caso, los otros tendrían que tomar en consideración esa visión que tienen ellos también. ¿Y compiten entre sí estas calificadoras? Compiten y se complementan. Porque se complementan en el sentido de que los fondos de pensiones, por ejemplo, esto que te menciono, las grandes a nivel internacional, para que inviertan o para que incorporen un nuevo país dentro de su grupo en que pueden invertir, normalmente tienen que por lo menos 2
coincidencias tiene que haber en la calificación. Por lo menos 2 de las 3. Nosotros tenemos 1 recién, todavía no vamos a entrar ahí. Estamos a estar ahí esperando. Si sale lo de Fitch, entramos, ¿verdad? Pero es un paso muy importante. Y respecto al riesgo que significa eso, porque está bien, te dan el aliciente, el respaldo, Moody's en este caso a Paraguay, pero ese riesgo es moderado, es el riesgo... es un riesgo moderado. ¿Cuestionable es el riesgo? ¿Cómo es el asunto? No, es un riesgo moderado en el sentido... Ellos tienen explicaciones claras qué significa cada uno de ellos. Lo que te dije, el BBB menos o Baa3, que es el que usa Moody's, significa de que el país está capacitado para cumplir sus compromisos incluso en escenarios económicos negativos. Eso es lo que dice exactamente. Sí, claro, lo que si tuvieras una mejor calificación, te diría, en cualquier escenario, este país puede cumplir cuando es AAA. Este país, por más que se caiga el mundo, este país igual te va a pagar la deuda. Ese es un AAA. Y ese pagar la deuda... Significa... Eso es lo relevante para ellos. Porque ellos califican deuda, ¿verdad? No, ya sé. ¿Significa el respaldo que tiene también el propio Banco Central? El respaldo que tiene el propio Banco Central, la flexibilidad que tienen las finanzas públicas en términos de su estructura de gasto, la capacidad que tiene el país de aumentar los impuestos si es que hace falta hacerlo, que nosotros tenemos eso porque los impuestos son bajos en Paraguay, implica un conjunto de cosas, ¿verdad? Vos me dijiste que hay que alzar los impuestos. ¿Perdón? Vos dijiste que hay que alzar los impuestos. No, yo creo que el país va a tener que alzar los impuestos en el futuro, pero no va a pagar más sueldos. O sea, primero tiene que corregir ese tema de que los sueldos... Y ahora quieren meter a 700 funcionarios más. Y eso está mal. ¿Quién va a confiar para pagar más impuestos si va a meter 700 funcionarios más? No sé si está justificado o no. Yo desconozco eso. No, pero en principio yo no metería 700 funcionarios más. A no ser que se justifique absolutamente y alguien nos diga, mira señora, si esto no hacemos, se cae el... Yo te hago una consulta respecto a lo que está pasando en la municipalidad. Sí. Así nomás. Vos como economista y como magíster en economía, una situación que no se sabe cómo manejarla porque se presta plata no para hacer obras, como la lógica te dice, sino para pagar sueldos. ¿Por qué hay tanta cantidad de sueldos? Pero no viene por ahí. ¿Cómo vos reformarías, cambiarías, analizando, estudiando, qué sé yo, concienzudamente, la situación de esta administración? ¿Cómo se podría arreglar esto? ¿Es arreglable o qué hay que hacer? ¿Sacar gente? Bajar los sueldos, claro, no tercerizar más nada. ¿Cómo se puede arreglar la situación para que más o menos funcione normalmente una municipalidad en este caso? Bueno, la municipalidad yo creo que tiene un supernumerario enorme. O sea, eso venimos... La última vez que miré números a profundidad de la municipalidad habrá sido... Estaba Mario Ferreiro, todavía habrá sido 2015, 16 por ahí, ¿verdad? En ese momento ya estaba en una situación crítica y no había absolutamente margen para hacer nada luego, ¿verdad? La cantidad... En la municipalidad hay que hacer una reestructuración completa. ¿Cómo Tener se que hace? sacar... bueno, hay una decisión política. Vos tenés que enfrentar la realidad. Eso no es una cuestión técnica. Yo te puedo decir, mira... acá hay, no sé, 3.000 personas que no hacen nada y están cobrando, no sé, 30.000 millones de guaraníes. Por no hacer nada, tenemos que sacar los 3.000. Vamos a ahorrarnos 30.000 millones de guaraníes por mes. Si sacamos los 3.000 y esos 30.000 vamos a poder usar para otra cosa. Eso tenés que hacer. Estoy hablando sin conocer los detalles. Claro. Eso tiene... Alguien que vaya a administrar la municipalidad tiene que tener la decisión de hacer eso los primeros 6 meses de su gestión. Y si le echan, y bueno que le echen, porque igual no va a servir para nada él si es que no hace eso. Lo que le pasa a todos, porque al no hacer eso de entrada, Mario Ferreiro le terminaron echando, ¿verdad? Y este va a terminar preso por lo que hizo. ¿Te parece? Porque, claro, es ilegal absolutamente usar deuda para pagar salario. Eso está de la Constitución. ¿Y cómo se lo sigue sosteniendo entonces? No sé, qué sé yo. No sé. Eso no sé. Hay votos ahí de por medio seguramente, ¿verdad? Bueno, volviendo al tema que vos sabés muy bien, justamente para ajustarse el cinto en el sentido de que... Lo que te digo es más que no hay magia en esto. Nadie es mago acá. Vos tenés que hacer lo que tenés que hacer nomás. Y explicarle a la gente por qué estás haciendo lo que estás haciendo.
La gente va a entender. Si vos haces lo que tenés que hacer, vas a tener dinero para prestar los servicios a la gente. ¿Y cómo los bancos prestan otra vez dinero a un ente, a una administración que está quebrada? Porque esa es la verdad. Bueno, los bancos, digo, porque vos formás parte de uno de ellos, ¿verdad? Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona? Así nomás porque es la Municipalidad de Asunción, se le presta dinero sabiendo que ya se le prestó muchísimo y no puede devolver esa plata, porque esa también es la pregunta. No sé qué banco, nosotros no le prestamos, ¿verdad? En línea genérica nomás te digo. No sé qué banco le prestan, pero los que les prestan, estoy casi seguro que le prestaron en un momento que lucía como que iba a poder devolver el préstamo. Hoy ya no puede devolver el préstamo, entonces ya vos no le vas a poder cobrar eso a la municipalidad, ni por más que quiera. Entonces terminás renovándole. Ojalá te puedan pagar los intereses, ¿verdad? Si no te pagan los intereses, incluso tenés que renovarle los intereses, tenés que financiarle de vuelta. Yo creo que la municipalidad está moviendo una bicicleta. Una bicicleta de ese tipo, ¿verdad? Bueno, volviendo a las reformas. Pero cualquier banco nuevo que le pida préstamo, hoy no le va a dar. Te aseguro. Hoy. No le va a dar. Hoy un banco que ya no le haya dado antes, o sea, el que ya le dio, obviamente que va a querer cobrar y no puede cobrar. Pero uno nuevo que esté entrando para que le pide préstamo, no le va a dar préstamo. ¿Cuáles son las reformas que el Estado debe impulsar ya, digamos, para mejorar? Porque estamos para honrar esto de Moody's, de la calificadora Moody's, de que estamos con un grado de inversión, ya más o menos es repetido lo que te digo, pero ¿qué hay que hacer para sostener y qué hay que hacer para tratar de aumentar posibilidades económicas para que Paraguay pueda desarrollarse a través de inversiones que vengan, porque se fijan que Paraguay sí es un país creíble, etcétera, etcétera? ¿Cuáles son esas reformas que el Estado debe impulsar, pero ya, ahora? Para seguir mejorando la gestión económica en sí son dos. Una es la reforma de la ley del funcionario público, para concursos y qué sé yo, todo eso, y tema salarial. Y el otro es el tema de la caja fiscal, que hay que modificar la edad de jubilación y eliminar el déficit en esa caja. Esa es la parte económica. Pero después está todos los servicios públicos necesitan mejoras sustanciales. La educación, la salud, la seguridad misma del día a día de la ciudadanía. O sea, esas son... Es como que la competitividad de la economía a futuro para ir mejorando, sosteniendo esta calificación depende de cosas que son muy estructurales. La capacitación de la gente, que depende de la educación. O de la salud, porque la salud también afecta la capacidad de la gente, ¿verdad? La salud impacta más el bienestar de la gente misma, pero también impacta la competitividad. Perdón, si se logró esta hazaña, por decir, porque se trabajó bien en el aspecto económico-financiero desde hace 20 años, como ya más o menos decíamos, acá entra el Banco de Hacienda en su momento, Banco de Economía ahora, o sea, el Ministerio de Economía ahora, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central del Paraguay. ¿Por qué eso mismo no emulan grandes sectores como el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación? ¿Por qué no emularon o no emulan lo mismo ese trabajo de hormiga que se hizo durante 20 años, que llegó a buen puerto? Porque es fabuloso eso. Fíjate si estos otros ministerios, que también son fundamentales en el convivir nacional, tuvieran o tienen ese mismo accionar, quiere decir que hoy vamos a hacer una especie de Suiza nosotros acá, ¿no te parece? ¿Por qué no se hace eso? ¿Porque se roba mucho por el camino? Bueno, yo creo que hubo una convicción en política, porque hay que ser consciente que las decisiones en el país lo toman los políticos, ¿verdad? Desde el Poder Ejecutivo, el Congreso principalmente, que interactúan entre los dos para ir delineando estas cosas, ¿verdad? Hubo un consenso en un momento crítico del 2002-2003 que el país cayó en default, no pagaba ni los sueldos, de que había que manejar la economía de una forma seria. O sea, manejar la forma seria la economía significa que vos tenés que poner gente competente que entienda la materia para tomar decisiones correctas y en el momento correcto. Eso hace la gente competente. Si vos no le pones a gente competente a manejar la educación,
no vas a poder mejorar la educación. Cambiar. Porque los criterios con los cuales se toman las decisiones son distintos. Si yo priorizo, si pongo políticos allí porque quieren hacer una carrera política y toman las decisiones en educación desde el punto de vista de lo que implica para él en su carrera política, no vas a hacer ningún cambio en la educación que sea perdurable. Porque las decisiones que le generan beneficio a él en su carrera política no son las mismas que benefician a la educación de los niños. Porque esto no se nota normalmente. Ese es el problema. Tiene que haber una decisión política de decir, en la educación vamos a poner gente competente para que maneje las decisiones en educación. Y le vamos a respetar las decisiones que tomen. Y eso significa respetar, significa el respeto en el Poder Ejecutivo y el respeto en el Congreso. Y el respeto en el Poder Judicial también. Ese consenso yo no veo que exista. Todo el mundo habla, pero no veo en la práctica que exista. Hay un ministro de Educación bueno hoy. La vez pasada yo hice un artículo alabándole porque el tipo paró una prueba para 55,000 maestros porque se filtró los temas de exámenes. Sí. Imagínate lo que es, ¿verdad? Claro, por supuesto. Filtraron temas de exámenes para que algunos puedan pasar el examen más fácilmente. Otros me dijeron, no, en realidad lo que pasa acá es que todos los malos tienen acceso a esos exámenes porque tienen que pagar 1.200.000 guaraníes cada uno. Si vos tenés 1.200.000 vas a tener los temas de exámenes. Ya tenés. Qué bárbaro. ¿Qué podés esperar? Y la verdad que no podés esperar nada, ningún cambio. www.brunomasi.com.py. A ver si a partir de ahora nos comunicamos exclusivamente con esto o a través de esto. www.brunomasi.com.py BM Online. Y aquí nuestro invitado ya está mirando su reloj, tiene otros compromisos varios, pero antes hay un par de consultas más para él porque él es fundamental, es un libro abierto y es el que nos puede orientar al respecto. El sector eléctrico, querido César Barreto, necesita una reforma ya. ¿Qué seguridad energética es fundamental para el desarrollo del país? Por supuesto, porque la seguridad energética es fundamental. Y la ANDE sigue teniendo muchas falencias. ¿Cómo se puede organizar esa historia? Digamos, ¿hacia dónde vamos? Lo que vos recién dijiste con estas, en salud, poner la gente adecuada, en educación, ¿qué hay que hacer con nuestro sector eléctrico para que mejore teniendo hidroeléctricas, produciendo energía? Porque de producir energía, si dejamos así la cosa, vamos a pasar a comprar energía, ¿verdad? Y se nos va a ir por la borda todo el esfuerzo que se hizo en 50 años, más o menos, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Bueno, en el sector eléctrico sí hay gente competente. O sea, bueno, la gente que conozco en ANDE, en Itaipú, en Yacyretá, son gente competente, ingenieros, la mayoría son los que manejan, ¿verdad? El tema ahí, lo que yo veo es que hay un sesgo estatal demasiado fuerte en la visión que todos ellos tienen, ¿verdad? O sea, entra la política otra vez. Entra la política. Ellos conciben como que la ANDE es el centro de todo en el sector eléctrico y yo creo que hay que ir abriendo de tal forma que haya un sector privado que complemente a la ANDE en algunos sectores donde hacen falta inversiones importantes y donde puede mejorar la gestión también con participación privada. Yo impulso, hace muchos años que venimos impulsando la apertura gradual del mercado eléctrico para el sector privado también entra allí, sin privatizar la ANDE, pero hay que crear un ente regulador, hay que un mecanismo regulador de las tarifas que sea muy transparente y que se fije tarifas técnicas y no políticas. Hay un conjunto de cosas que hay que hacer ahí, pero que ahí veo mucho menos convicción, ¿no? Sí, la educación veo más convicción. Ahí como hay una coincidencia. Porque como todos los actores son estatales y políticos, no hay sector privado en el sector eléctrico todavía hasta ahora. Entonces hay como una convicción de que eso tiene que seguir siendo de la misma forma que es hoy. Y yo creo que vamos a fracasar. Porque el proceso de toma de decisiones en el Estado es muy complejo para lo que hace falta en los próximos años. Se nos acaba... O sea, por suerte que se construyó Itaipú y Yacyretá y nos dio años de luz en términos de disponibilidad de energía. Pero se está por acabar. Si nosotros no hacemos cosas... de vuelta, esto es previsiones, ¿eh? Si no hacemos cosas en estos 2, 3, 4, 5 años próximos, y vamos a tener problemas de energía nosotros más adelante. Imagínate, eso, en vez de que siempre producir, vamos a comprar. Vamos a comprar. En vez de vender, vamos a tener... Sí.
Y eso que dijiste, el punto neurálgico de todo esto es el ente regulador. ¿Por qué no se avanza hacia ese punto, digamos? Yo creo que porque la ANDE no quiere perder el control del sector, porque un ente regulador significa que vos vas a desprender de la ANDE algo que ellos están manejando hoy. Eso lo tiene que hacer alguien con una visión más amplia. ¿Y ese alguien quién es? Eso no existe. Un Ministerio de Economía, de Energía, en todo caso, que es algo que se manejó hasta... Quien sea, a mí no me importa mucho, ¿verdad? Pero vos necesitas a alguien que tenga la visión distinta de abrir este mercado y de plantear las reformas las legales y la implementación de esas reformas, que te va a llevar 5 a 10 años a implementar una reforma de ese tipo. Que ya se tuvo que haber comenzado. Se tuvo que haber comenzado, estamos atrasados en eso. Nosotros cada vez estamos más preocupados de que vamos a entrar en alguna crisis energética en los próximos años, porque el consumo está creciendo muy rápido y no nos estamos preparando para eso. Nadie piensa en eso. Y por último... Por ejemplo, te digo nomás un ejemplo. Sí. O sea, sacan una ley de energía renovable, qué sé yo, de incentivo, pero la ANDE le fija una tarifa que hace inviable todos los proyectos de generación renovable. Claro. Entonces, ¿de qué te sirve la ley si es que la fijación de tarifa es incompatible con el desarrollo? No tiene pues sentido. Entonces, y la ANDE se escuda, obviamente con razón, porque ellos tienen que pagar los costos de la energía, pero si a mí me cuesta ahorita y qué sé yo, no sé, $20 el megawatt, ¿verdad? O sea, ¿por qué yo tengo que pagar los 40 acá si este me cuesta 20? Ah, pero tenés que pagar 40 hoy para que dentro de 10 años vos tengas disponibilidad. Esas decisiones tienen que poder tomarse con una visión de mediano y largo plazo, no de corto plazo, de cuánto me cuesta hoy y cuánto yo estoy cobrando al consumidor. Esas cosas te pasan, ¿verdad? La misma cosa construir una avenida de 2 carriles en vez de 4. Exactamente, la misma cosa. Vos estás previendo un tránsito para dentro de 20 años. Claro. Bueno, y por último, la parte del IPS, querido César Barreto, que necesita una reestructuración urgente. ¿Cuál es tu opinión de la situación del IPS? ¿Qué hay que hacer por ahí? Es más o menos la pregunta que te hice de la administración municipal, pero el IPS es mucho más grave todavía lo que está pasando. ¿Qué hay que hacer ahí? Yo escribí muchos artículos sobre el IPS ya. El modelo de salud del IPS es inviable económicamente. Ah, ¿sí? Porque otorga beneficios de cobertura que no son compatibles con, no sé, los 250.000 guaraníes por asegurado que se paga por el seguro. O sea, un seguro de 250.000 guaraníes por cabeza no es capaz de cubrir todos los beneficios que tiene. Entonces, ¿cómo se regula? Por colas. O sea, vos tenés un exceso de demanda, no puedes responder porque no tenés plata para poder cubrir todo. Entonces pongo cola. Vos te puedes... O sea, yo tengo que pedir un turno, que yo... 3 meses, 4 meses. 6 meses. 6 meses. Muere la persona. La gente se va a las 3 de la madrugada. O sea, es un problema de colas porque la oferta no está preparada para enfrentar la demanda que tiene. Pero ¿por qué ocurre eso? Porque el precio que vos estás cobrando por el servicio que estás prestando es insuficiente para proveer todos los beneficios que tiene. O subsidiar eso con recursos de otras fuentes. Yo planteé, hay que eliminar el tema del seguro médico y IPS, hay que integrarlo con el Ministerio de Salud y tener un único modelo de salud que es para todos. Claro, financiado con impuestos. Así es. Ya hice varias propuestas de esto. No quieren porque las reformas son muy grandes, hay mucha gente que tiene muchos grupos de interés en este tema. Pero yo planteo lo que creo que puede funcionar en un país como el nuestro, ¿verdad? No me importa quién está en contra, quién está a favor, ¿verdad? Y ese laboratorio de producción de medicamentos que está ya cerrado ahí en el IPS, ¿por qué no se lo abre de vuelta? Porque... ¿Qué sé yo? No sé. No sé si es un problema. Lo que pasa es que por ahí va a abrir el laboratorio y le va a salir más caro a él hacer los medicamentos que comprar, ¿verdad? Yo sé que hay un tema ahí con los laboratorios, qué sé yo, que hay que transparentar ese mercado. A mí no me gusta la forma que está organizado hoy. Hay que transparentar eso y hay que tener estructuras de precio y de costo que sean compatibles con lo que es nuestro país y la propia producción de medicamentos, ¿verdad? Para esas cosas puede ser un laboratorio propio que te pueda ayudar a entender bien cuánto es lo que cuesta realmente cada medicamento, ¿verdad? Hoy ellos como que están con los ojos cerrados, no saben muy bien, entonces tienen que comprar con licitaciones que vos no sabes hasta dónde realmente son competitivas, ¿verdad? Pero un país pequeño como el nuestro siempre tiene estos problemas. Entonces, habría la importación. Vos podés comprar, si pudiera comprar medicamentos, qué sé yo, de Camboya, ¿verdad? Digo cualquier país, ¿verdad? Que compita alguien en una empresa de allá, para un laboratorio de allá para vender el mismo medicamento, puede ser que te pueda ayudar.
Pero los países pequeños normalmente cuesta esto porque los grupos de interés son muy, muy fuertes, ¿verdad? No es fácil manejar un país. O sea, los intereses son muy contrapuestos muchas veces. Y si encima de esos intereses tienen años de establecimiento, modificarlos es prácticamente una tarea imposible. Y esta administración Peña, digamos, ¿está haciendo bien su trabajo? Bueno, yo creo que no ha hecho cambios sustanciales en estas áreas, ¿no? Porque está llegando el año desde que él arribó a la presidencia, ahora el 15 de agosto. Lo que pasa es que ellos, de vuelta, vos pones autoridades en el IPS o en el Ministerio de Salud, ellos creen que pueden resolver el problema haciendo lo mismo de siempre. Lo que pasa es que hoy tienen que cambiar las estructuras. O si no, te tropezás con la misma piedra. Sí, la gente, no hay medicamentos. El mismo problema que... ¿Escuchaste alguna cosa diferente vos? Yo no escuché ninguna cosa diferente. No, y por eso. Lo que falta es lo mismo. Mejoraron algo cuando habilitaron, qué sé yo, consultas nocturnas, qué sé yo, no me acuerdo dónde, ¿verdad? Alguito, pero es como una gota en el desierto. En el mar, ¿verdad? Bueno, querido César Barreto, muchísimas gracias. No sé, acá tenés una cámara. En 30 segundos, ¿qué podés decir? Digamos que lo que querés decir y no tenés chance o no pudiste escribir en alguno de tus artículos, decirlo ahora. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar? Porque la consigna es esa, ir para adelante. ¿Qué podemos hacer económicamente o financieramente para mejorar en líneas genéricas? A ver, los empresarios que te escuchan, el ama de casa que está ahí también escuchándote, porque no es solamente lo macro, sino también es aquellas gotas que tienen que alimentar a la gente que no tiene muchos ingresos, pero tienen que subsistir, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer o cómo manejarse ante unas circunstancias como las que tenemos acá? Yo creo que el grado de inversión es una ventana de oportunidades importante y hay que destacarlo en ese sentido, pero es una ventana de oportunidades. Nos toca a nosotros hacer las cosas para aprovecharlo y maximizar los beneficios que podamos sacar de ese grado de inversión. Pero nuestro problema justamente están en las decisiones microeconómicas, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede aportar un gobierno o el Estado al bienestar de la gente? Es lo que directamente le da el Estado a la gente: la educación, la salud, la infraestructura, el transporte público. O sea, si yo soy el presidente, yo me tengo que enfocar 100% en esto, porque eso es lo que puede hacer cambiar la vida de la gente. El Estado no le va a dar trabajo a la gente. El Estado no tiene para dar trabajo a la gente. Sí, su función es darle un buen servicio de salud, que la gente no se preocupe de que puede morir porque, qué sé yo, le picó un pique, qué sé yo, ¿verdad? Porque nadie ahí donde nosotros necesitamos mejorar. Eso porque, hay mucha gente que... Ya no le puede seguir poniendo a gente incompetente para manejar esas áreas vitales para el servicio público, para la gente. No podés ponerle gente incompetente, ponerle gente competente y darle el respaldo político 100% para que haga lo que tiene que hacer, para que en 2 años, 3 años, 4 años, 5 años o 10 años eso cambie. Cuando eso cambie, el bienestar de la gente va a cambiar. Muy interesante lo que decís, porque si no es la misma cosa. Esa es la política de largo plazo. O sea, ¿por qué tenemos grado de inversión después de 20 años? Si nosotros hubiéramos seguido haciendo lo mismo que hacíamos hasta el 2002, no hubiéramos llegado jamás acá. Cambiamos la forma de hacer las cosas en ese momento. ¿Y por qué eso mismo no se emula en estas otras áreas? Eso es lo que estamos... Salud, educación, así es, obras públicas, gente competente, apoyo político, transporte, Dios mío. Un montón de áreas ahí. Claro. Bueno, querido César, muchísimas gracias por tu tiempo. Es realmente un placer Son muy didácticos y es un placer de hablar contigo porque nos explicas un montón de cosas.